En este vídeo voy a explicar qué es un experimento aleatorio simple, qué es el espacio muestral, a qué llamamos suceso y en función de cómo sea ese suceso los diferentes nombres que puede recibir. Una vez que sepamos lo que son los sucesos, las diferentes operaciones que podemos hacer con ellos y por último, cuáles son las leyes de Morgan que cumplen algunas de esas operaciones con sucesos. Bien, en primer lugar, vamos a ver qué es un experimento aleatorio simple. Es aquel experimento cuyo resultado depende del azar. Por ejemplo, si tiramos un dado, si lanzamos una moneda, etc., en esos casos el resultado no está determinado. Va a depender del azar. Bien, cuando realizamos un experimento aleatorio simple, llamamos espacio muestral al conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, los posibles resultados son que salga un 1, o que salga un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Es decir, estas 6 posibilidades. Pues el conjunto formado por estos 6 posibles resultados se llama espacio muestral y se representa con la letra E mayúscula. Como es un conjunto, la manera de escribirlo es entre llaves y los posibles resultados separados por comas. Bien, si lanzamos una moneda, pues el espacio muestral estará formado por que salga una cara o que salga una cruz. Bien, vamos a ver qué es un suceso. Si cogemos un subconjunto, es decir, si cogemos algunos elementos de este espacio muestral y con ellos formamos un nuevo conjunto, ese nuevo conjunto recibe el nombre de suceso. Ahora con los ejemplos se entenderá mejor. En primer lugar, ¿a qué llamamos suceso elemental? Pues es aquel suceso que está formado por solo uno de los posibles resultados del espacio muestral. Ya he dicho que suceso era cuando cogíamos un subconjunto, es decir, cogíamos algunos elementos de ese espacio muestral. Pues si de esos elementos del espacio muestral cogemos solo uno, el nuevo conjunto que se formará formado por solo un elemento será un suceso y como solo tiene un elemento se llama suceso elemental. También lo podemos llamar caso. Por ejemplo, el suceso que al tirar un dado salga un 1. Pues este suceso está formado por solo uno de los posibles resultados, es decir, solo por el 1. Luego este conjunto formado por un único elemento, que es el 1, es un suceso y se llama elemental. Bien, ¿a qué llamamos suceso compuesto? Pues es aquel que está formado por dos o más sucesos elementales. Es decir, si el suceso que formamos tiene más de un elemento, es decir, tiene dos o más, se llama suceso compuesto. Por ejemplo, que al tirar un dado salga par. Pues de todos los posibles resultados me valen 3, que salga un 2, que salga un 4, que salga un 6. Pues este suceso formado por estos 3 elementos, este nuevo conjunto, se llama suceso compuesto. O por ejemplo, que al tirar un dado salga mayor que 4. Pues de los posibles resultados me valen 2, que salga un 5 o que salga un 6. Como es un nuevo conjunto, lo ponemos entre llaves, separados por comas, este nuevo conjunto, que es un subconjunto de este, se llama suceso, y como tiene más de un elemento, tiene 2, es un suceso compuesto. Bien, siguiente, suceso seguro. Es aquel que ocurre siempre. Es decir, es el propio espacio muestral. Por ejemplo, que al tirar un dado salga un número entre el 1 y el 6. Pues, si tiramos un dado, de los posibles resultados, que sea uno que esté entre el 1 y el 6, son justo todos los posibles resultados que teníamos en el espacio muestral al tirar un dado. Es decir, me valen los 6 posibles resultados. Seguro que cuando tiramos un dado sale un número del 1 al 6. Por eso se llama suceso seguro, porque va a ocurrir seguro, va a ocurrir siempre. Es decir, si de los elementos del espacio muestral los cogemos todos para formar un suceso, pues el suceso que se forma es justo todo el espacio muestral, se llama suceso seguro. Y como veremos más adelante, la probabilidad de esto siempre es 1, es decir, el 100% de las veces va a ocurrir este suceso, seguro que será un número del 1 al 6. Pero bien, esto lo veremos más adelante en otro vídeo. Y por último, suceso imposible. Es aquel que no ocurre nunca. Vamos a verlo con un ejemplo que se entenderá más fácil. Al tirar un dado que salga mayor que 6. Pues de los posibles resultados que teníamos al tirar un dado,
no nos vale ninguno. Es decir, el conjunto de los posibles resultados al tirar un dado que cumplen esto de aquí está formado por ningún elemento. Es lo que se llama el conjunto vacío y se representa con este símbolo, que es algo parecido a un 0 tachado. Bien, ponemos las llaves sin dentro ningún elemento, es decir, porque no hay ningún elemento que cumpla esto. Como veremos más adelante en otro vídeo, la probabilidad del suceso imposible, la probabilidad del conjunto vacío es 0. Es decir, al tirar un dado que salga un número mayor que 6, pues es imposible. Bien, vamos a ver las diferentes operaciones que podemos realizar con sucesos. Bien, cuando realizamos una operación con sucesos, lo que se obtiene es un nuevo suceso. Vamos a ver entonces cómo es ese nuevo suceso en función de la operación que hagamos. Para ayudarnos voy a utilizar estos dibujitos de aquí que se llaman diagramas de Venn. Estos diagramas los podemos utilizar para ayudarnos a calcular las probabilidades en los ejercicios. Esto lo veremos más adelante en otros vídeos. Y en este caso los voy a utilizar para ayudarnos a entender qué significa cada una de las operaciones. En primer lugar, unión de sucesos. La unión de sucesos se representa con este símbolo, de manera que si yo tengo un suceso A y un suceso B, esto sería A unión B. Y esta operación daría como resultado un nuevo suceso que estaría formado por todos los casos que tiene el suceso A y todos los casos que tiene el suceso B. Por ejemplo, aquí en el diagrama, si el rectángulo representa todo el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados que tiene el experimento, entonces algunos de esos posibles resultados, algunos de esos casos, formarán el suceso A. Lo representamos con esta figura. Es decir, dentro consideramos que están todos los casos que cumplen A. Los casos que cumplen B los representamos con esta otra figura. Y vemos que en este caso puede que haya casos que coincidan, que estén en A o en B. Serían estos que están aquí en medio. Bien, pues A unión B sería todos los casos que están en esta zona rayada. Vemos que esta zona rayada son casos que están en A o que están en B. Por eso aquí indicamos que el suceso A unión B ocurrirá, se verificará, cuando ocurra uno de los dos casos. Cuando ocurra A o ocurra B. O ocurran ambos. Es decir, puede que el elemento esté en esta zona, es decir, esté tanto en A como en B. Vamos a verlo con un ejemplo que se entenderá mejor. Seguimos con el mismo ejemplo de tirar un dado. El espacio muestral no lo he escrito aquí, pero bueno, ya lo conocemos, y es que salga un número del 1 al 6. Bien, aquí he escrito dos sucesos. Salir un número impar, ese suceso lo he nombrado con la letra A mayúscula, y estará formado por los casos que salga un 1, que salga un 3 o que salga un 5, y tenemos este otro suceso, y es que salga un número menor que 4, que lo he llamado con el nombre B mayúscula, y está formado por los casos que salga un 1, que salga un 2 o que salga un 3. Bien, en este caso, el suceso que saldría de la unión de A y B, es decir, A unión B, estaría formado por todos aquellos casos que están en A o que están en B. Por ejemplo, el 1 estaría, porque en este caso está en ambos, el 2 también estaría porque está en B, el 3 estaría porque está en ambos, y el 5 también estaría porque está en A. Es decir, el suceso A unión B lo podríamos reconocer con esta frase, que salga un número impar o menor que 4. Es importante anotarse esto. Cuando en una frase leamos una O, es decir, que me digan una cosa o la otra, sabemos que nos está hablando de la unión de sucesos. Es decir, todos estos casos cumplen esta frase. Son números que o bien son impares o bien son menores que 4. Y hay algunos que cumplen las dos cosas. Por ejemplo, el 1 y el 3. Entonces, por eso puede que sea un caso que esté solo en uno de ellos, por ejemplo, el 5 solo está en A, o el 2 solo está en B, o puede que sea algún caso que esté en los dos. Por eso hemos visto antes que aquí nos decía que esto ocurrirá si se verifica uno de los dos, es decir, sea un caso que esté en A o que esté en B, o puede que esté en ambos. El dibujo este nos coge
los elementos de A, los de B y también aquellos que están en ambos. Por ejemplo, si representamos este experimento con un diagrama de Venn, con estos dos sucesos, bien, este rectángulo representaría todo el espacio muestral, es decir, aquí voy a poner los números del 1 al 6, son los 6 posibles resultados, y voy a poner que esto es el suceso A y este sería el suceso B. En este caso, dentro del suceso A tenemos el 1, el 3 y el 5, pero el 1 y el 3 también pertenecen a B. Por eso los voy a poner aquí, es decir, aquí estaría el 1, también estaría el 3. Sin embargo, el 5 sabemos que está en A, pero no está en B. Esto es B. Bien, y en B sabemos que está el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 3 ya están dentro de B. Me faltaría, en este caso, el 2. Pues pongo por aquí el 2. Entonces vemos que dentro de A está el 1, el 3 y el 5. Dentro de B están 1, 2 y 3. Y el 1 y el 3 los pongo aquí porque coinciden que están tanto en A como en B. Fuera de A y B, en el espacio muestral, pues me quedarían el 4 y el 6, que los puedo poner por cualquier sitio. Con esto quedaría representado el espacio muestral con los sucesos A y B. De manera que salga un número impar o menor que 4, es decir, la unión de los sucesos A y B, será todos los elementos que estén aquí, en A o en B, que son el 1, el 2, el 3 y el 5. Bien, vamos con la siguiente operación. Intersección de sucesos. Se representa con este símbolo, se lee A intersección B, y el nuevo suceso estará formado por todos aquellos casos que están a la vez en A y en B. Es decir, sería, en el diagrama de Venn, esta zona. Es decir, el suceso A intersección B ocurrirá, se verificará, cuando ocurran simultáneamente A y B. Fijaos que antes ponía A o B, ahora pone A y B. Vamos a verlo con el ejemplo. En este caso, la intersección de A y B serán aquellos elementos que están en A y también están en B. Como ya hemos visto antes, esos elementos son el 1 y el 3. Luego el nuevo suceso que sale de la intersección de A y B es el suceso formado por estos dos elementos, el 1 y el 3. Lo reconoceríamos en una frase si nos dicen que salga un número impar y menor que 4. En este caso es importante anotarse que cuando en un ejercicio leamos que debe ocurrir una cosa y otra, estará hablando de la intersección de estos dos sucesos. Bien, y como hemos visto aquí en este dibujo, son los elementos que estarán en esta zona, que en este caso son el 1 y el 3. Bien, vamos con la siguiente operación. Diferencia de sucesos. Se representará con este signo, que es como el de la resta, y diremos que estamos haciendo A menos B. El suceso que saldrá de esta operación estará formado por todos los casos de A que no sean de B. Es decir, si esto representa el suceso A, es decir, aquí están todos los elementos de A, pues podremos coger solo estos de aquí, que son los que están en A, pero no están en B, es decir, tendremos que descartar estos de aquí que también están en A, pero como están en B no podemos cogerlos. Es decir, A menos B se verificará cuando ocurra A, pero no ocurra B. Vamos a verlo con el ejemplo. En este caso, A menos B será coger aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. Pues que estén en A y no estén en B, solo tenemos al 5. Luego, A menos B es el conjunto formado por el caso 5. En el diagrama lo podremos ver con los elementos que están en esta zona de aquí, que son los elementos que están en A, pero no están en B. En este caso solo está el 5. Es decir, en este caso nos estarían pidiendo que salga un número impar y que no sea menor que 4. Pues números impares que no sean menores que 4, números impares son justo el suceso A, que son el 1, el 3 y el 5, y que no sean menores que 4, solo está el 5, ya que los otros dos sí que son menores que 4. Entonces, nos damos cuenta de que la frase es
que ocurra algo y no ocurra otra cosa. Esto se representa también de esta forma, que ocurra el suceso A y, como hemos visto antes, si nos dice y que ocurra otra cosa, en este caso sería intersección con esto otro. En este caso eso otro es lo contrario a que sea menor que 4. Antes era intersección B, es decir, que fuera menor que 4, y en este caso intersección, es decir, y no menor que 4. La manera de indicar que no sea menor que 4 es poner el suceso que sea menor que 4, que es la B, y esta rayita encima, que es la operación complementario, que es justo la siguiente que vamos a ver. Luego, en muchas ocasiones, cuando en un ejercicio nos pidan esto, podemos escribir esta operación de aquí, o creo que va a ser más habitual escribir esto de aquí. Luego no va a ser necesario escribir la resta, sino que con escribir esto va a ser suficiente. Es más, yo aconsejo más escribir esto de aquí. Es importante anotarlo. Bien, vamos entonces con esa siguiente operación que acabo de decir. El suceso complementario. El suceso complementario, que es una operación que se realiza solo sobre un suceso y que se indica con este símbolo, se pone aquí una comilla, o como hemos visto en el ejemplo, con la raya encima, que es lo que yo más voy a utilizar más la raya que la comilla, aunque ambas son válidas. El nuevo suceso que sale de hacer el complementario, sale de hacer la operación el espacio muestral menos el suceso A. Bien, esta operación es muy sencilla, no hace falta darle muchas vueltas, ya que es coger todos los elementos que no están en A, es decir, todos los elementos del espacio muestral que no tenemos en A. Si todos los elementos de A están aquí, pues los elementos del complementario de A, es decir, de A con la comilla o A con la barra, son justo el resto de casos que tiene el espacio muestral y que no están en A. Por ejemplo, que salga un número par. Pues si hemos llamado A que salga un número impar, justo lo contrario, el complementario es que salga un número par. Es decir, el complementario de A sería que salga un 2, que salga un 4, que salga un 6. Es decir, en este caso, el complementario de A, si lo miramos en el diagrama de Venn, serían todos aquellos casos que no están dentro de este suceso. Y no están dentro de este suceso tanto el 2 como el 4 como el 6. Bien, como ya he comentado ahora y que no había leído aquí, se puede llamar suceso complementario o suceso contrario. Es decir, el suceso complementario de A ocurrirá, se verificará siempre y cuando no se verifique A. Es decir, si no ocurre A, si no se verifica A, pues se estará verificando, estará ocurriendo lo contrario a A, es decir, el complementario de A. Es decir, si aquí digo que no ocurre que sale un número impar, pues estará ocurriendo lo contrario, estará saliendo un número par. Bien, y básicamente estas serían las operaciones con sucesos. Por último, aparece una definición de qué son sucesos incompatibles. Se dice que dos sucesos, A y B, son incompatibles cuando no tienen ningún caso en común, es decir, cuando la intersección es justo el conjunto vacío. Lógicamente, si dos sucesos no tienen ningún caso en común, quiere decir que no se van a poder verificar simultáneamente. Si lo representamos con un diagrama de Venn, vemos que en este caso los sucesos A y B se representarían separados, ya que no tienen ningún caso en común, es decir, no se pueden verificar al mismo tiempo. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, los sucesos A y B sí que tienen casos en común. Entonces, A y B no son incompatibles, son sucesos compatibles. Un ejemplo de sucesos incompatibles serían el suceso que salga impar, que es este mismo de aquí, y el suceso que salga un 6. En este caso, ambos sucesos, pues lógicamente no tienen ningún caso en común. Que salga impar está formado por el 1, el 3 y el 5, y que salga un 6 solo tiene un caso y es que salga 6. No hay ninguno que coincida. Si hiciera el diagrama de Venn, pues tendría que hacer estos circulitos totalmente separados, ya que no tienen ningún caso en común. Bien, por último, vamos a ver qué son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son estas dos. La primera dice que el complementario, por eso tenemos la barra que cubre a todo esto, de la unión de dos sucesos es equivalente, es igual a la intersección de los complementarios de cada uno de esos sucesos. La siguiente ley de Morgan dice que el complementario
de la intersección de dos sucesos es equivalente, es igual a la unión de los complementarios de esos sucesos. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, hemos visto aquí que la unión de A y B es el suceso formado por estos casos, porque salga un 1, un 2, un 3 o un 5. Entonces, el suceso que sale del complementario de esta unión, como es el complementario de toda esa unión, serían aquellos casos, aquellos elementos del espacio muestral que no están aquí. Pues, ¿qué casos del espacio muestral no están aquí? Pues son el 4 y el 6. Vamos a ver si esto coincide con esto de aquí. ¿Cuál es el complementario del suceso A? Lo tenemos aquí abajo, un 2, un 4 y un 6. Me faltaría el complementario del caso B. Lo voy a escribir aquí. El complementario de B pues está formado justo por aquellos casos del espacio muestral que no están en B. Es decir, el 4, el 5 y el 6. Pues vemos entonces que si hago la intersección de estos dos sucesos, tengo que coger aquellos casos, aquellos elementos que están en este suceso y también en este. La intersección es que están en este y en este. Pues, ¿qué casos están en ambos? El 4 y el 6. Luego, este suceso son el 4 y el 6. Y vemos que efectivamente coinciden. Es decir, este suceso es exactamente este suceso. Bien, lo mismo podemos hacer con la otra ley de Morgan. Vamos a comprobarlo. Complementario de la intersección de A y B. La intersección de A y B la tenemos y está formada por los casos 1 y 3. De manera que el complementario de la intersección, el complementario de este suceso, será un suceso formado por los casos que no están aquí. Es decir, el complementario de la intersección será el suceso formado por el 2, el 4, el 5 y el 6. Es decir, justo los casos que no están aquí. Bien, ¿cuál será el suceso que sale de la unión de los complementarios de A y B? Pues hemos visto antes que la unión de sucesos es coger todos los elementos que están aquí y que están aquí. ¿Cuáles son los elementos que están en el complementario de A? Estos de aquí. ¿Cuáles están en el complementario de B? Estos de aquí. ¿Cuáles estarán en la unión? Pues cogemos todos los de aquí y todos los de aquí. Es decir, en este caso, cogeremos el 2, pero también cogemos el 4, que están en los dos, cogemos el 5, que está aquí, y cogemos también el 6. Vemos entonces que efectivamente este suceso y este coinciden, es decir, esta ley, lógicamente, se cumple. También podemos comprobar que se cumplen estas leyes utilizando diagramas de Venn. De manera que podemos intentar realizar estas operaciones en el diagrama y ver qué zona queda marcada, es decir, qué zona corresponde a este suceso, y por otro lado, realizar estas operaciones y ver qué zona queda marcada. Y comprobaremos que efectivamente quedan las mismas zonas marcadas. Por eso este suceso y este suceso son el mismo. Con la otra ley podemos realizar exactamente lo mismo. Por ejemplo, utilizando el diagrama de este ejemplo que hemos realizado antes, este diagrama, pues hemos visto que el complementario de la unión es el suceso formado por los casos 4 y 6. Es decir, podríamos comprobar que es toda esta zona de aquí. Es decir, la unión de A y B es toda esta zona, pues el complementario es justo la contraria. Y en la contraria tenemos justo el 4 y el 6. Y hemos visto que esto equivale, es lo mismo que la intersección de los complementarios. Si intentáis marcar el complementario de A y el complementario de B, la zona que coincide en ambos será la intersección. Si lo realizáis, veréis que es justo esta zona marcada de amarillo. Y lo mismo con la otra ley de Morgan. Podéis intentarlo con este ejemplo o con un dibujo de un diagrama de Venn en general
y veréis que la zona marcada en ambos casos, es decir, lo que me sale aquí y aquí, es exactamente lo mismo. Bien, y esto sería todo.